Buenas noches a todos. A nombre de CEPAIS, Comité Permanente de la Sociedad Científica de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a la doctora Mari Mejía Guisado. Ella es médico asistente del área de gineco-obstetricia del Hospital Cayetano Heredia y docente auxiliar de la Universidad Cayetano Heredia, quien el día de hoy nos dará la ponencia Sexualidad por etapas de vida, sexo seguro e ITS. Muchas gracias, doctora, por su presentación del día de hoy. La dejamos. Listo, muy bien. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a los miembros de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia por la gentil invitación. Y bueno, hoy día tenemos la oportunidad de tocar un tema que es muy interesante y también a veces complicado de tocar, como es la sexualidad sin riesgos. Y bueno, al respecto de eso vamos a tocar varios tópicos, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar sobre las etapas de vida, el sexo seguro y luego las infecciones de transmisión sexual. Muy bien. Nuestros objetivos, bueno, identificar el desarrollo sexual según etapas de vida, hablar un poco sobre la situación de riesgo en nuestra población, reconocer la situación actual nacional en relación a las conductas sexuales de riesgo y aprender a brindar métodos anticonceptivos para que se pueda ejercer con libertad de información los derechos sexuales y reproductivos. El primero, ¿qué es la salud sexual? La salud sexual es un estado de bienestar, ¿no? Físico, emocional, mental, que se relaciona a la sexualidad. No es solamente que no haya enfermedad o disfunción, sino que debe haber todo un enfoque positivo y respetuoso a la sexualidad, a las relaciones sexuales, que tengamos experiencias o que se pueda tener experiencias sexuales placenteras y seguras, sin discriminación, sin violencia, sin coerción. Parece utópico o parece que no necesitara mayor cosas y mayor intervención, sin embargo, sabemos que no es así. Se deben empeñar todos los esfuerzos para que se pueda respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos sexuales de todas las personas. Para esto debemos tener una amplia consideración de la sexualidad. Y para empezar a hablar sobre el tema, vamos a hablar sobre, bueno, qué es la sexualidad para OMS, que es un aspecto fundamental de la condición humana que está presente a lo largo de toda nuestra vida. No es solamente lo que nosotros conocemos como ya actividad sexual, sino todo el desarrollo del sexo o identidad, el papel que es el género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Para esto nosotros vamos a evaluar las etapas del desarrollo. Y en las etapas del desarrollo humano nosotros tenemos diferentes enfoques, ¿no? Está lo que vemos aquí, según Erickson, que hasta los 18 meses nosotros vemos el periodo en que se desarrolla la confianza versus la desconfianza, ¿no? El desarrollo de la esperanza, y según Freud, la etapa oral. ¿Por qué se habla de esta etapa de esa manera? Porque lo que nosotros evaluamos es el vínculo entre bebé y mamá, que se refuerza por la lactancia materna. El acto de dar de lactar genera placer y vínculo entre la mamá y el bebé, ¿no?
que es el primer acto de vínculo y de cariño y de confianza que recibe la persona en su existencia, ¿no? Entonces, habría una diferencia, ¿no? En el trato que tiene un niño en estos 2 primeros años de vida, ¿no? Si es que ha habido situaciones de abandono, de maltrato, eso se va a ver, aunque uno piense que es un niño pequeño que no tiene memoria, es en este momento que el bebé en su desarrollo establece primero esa sensación de que es único y de que todas sus necesidades deben ser resueltas. Y el bebé, en realidad, su comunicación es limitada. La comunicación de un bebé está limitada al llanto. Y es el llanto del bebé el que despierta en los padres el impulso de asistirlo, de cubrir sus necesidades, ¿no? Y de ver por él. Entonces el niño se siente el centro de todo, todo gira alrededor de él y eso hace que se desarrolle la confianza en que todo a su alrededor va a estar bien. Conforme el niño va creciendo, nosotros vemos más bien la identidad. Los niños aprenden las partes de su cuerpo y también aprenden sobre sus genitales y que hay y que no todos los niños son iguales. Aprenden que hay niños y hay niñas y que cada uno tiene diferencias en sus genitales. En la etapa preescolar, entre los 2 a 5 años, entramos a la etapa de obstinación. Se empieza a desarrollar la identidad. El niño empieza a desarrollar su personalidad. Hay niños que son, entre comillas, más dóciles o obedientes y niños que son un poco más rebeldes, ¿no? Hay juegos de roles, los niños empiezan a tener roles entre ellos, ¿no? Se separan por grupos. Por lo general vemos a los niños con niños y a las niñas con niñas haciendo juegos de roles según los roles que aprenden en casa. Puede haber empezar a ver una curiosidad sobre lo sexual, hay autoexploración, ¿no? Un niño puede empezar a masturbarse, a tocarse, y eso puede generar ansiedad, temor o reacción de inhibición de los padres, según la reacción de los padres. Unos padres que sean, digamos, permisivos, que lo tomen con tranquilidad, verán con normalidad la masturbación del niño. En todo caso, tal vez le enseñarán que no debe ser un acto público, ¿no? Que los genitales son privados. Es el momento de, todo el tiempo se tiene que ir enseñando al niño que el área genital es un área privada, un área íntima, un área que nadie más debe tocar, ¿no? Más que el mismo niño y en todo caso su cuidador, papá o mamá, ¿no? Y viene también la etapa del dominio de los esfínteres, ¿no? Según Freud, la etapa anal entre los 12 a 18 meses. Y entre los 3 a 6 años entramos a la etapa fálica en la que podemos ver el desarrollo del complejo de Edipo y el complejo de Electra. Unos padres tranquilos, estables, que hayan tenido también un desarrollo adecuado, van a tomar esta etapa y la mayoría lo hacen de manera natural y va a haber el desarrollo un desarrollo adecuado del niño en esta etapa. Cuanto al desarrollo moral, es el desarrollo de la obediencia, que idealmente debe ser por por aprendizaje de las normas que corresponden y por el aprendizaje también de repente de que se va a obtener algo si se portan bien o de evitar un castigo, dependiendo también del entorno en el que se encuentren, ¿no? En la etapa de los berrinches también, porque el niño va a empezar a buscar sus límites, ¿no? Es el momento también en que el niño empieza a explorar los límites. Por eso es importante establecer este entorno, el entorno moral, ¿no? En la familia, ¿no? Y el logro principal también, pues el control de esfínteres, que es en esta época. En cuanto a la etapa escolar, desde los 6 años a la pubertad, tenemos nosotros la integración a grupos de pares que reafirman los roles de género. Erikson considera la etapa de destreza versus inferioridad,
en cuanto a la virtud a lograr en esta etapa la competencia. Para Piaget, entre los 7 a 12 años, el tipo de pensamiento que va del tipo intuitivo ya a la organización de operaciones concretas, ya empieza el niño a aprender operaciones básicas de matemática, etcétera. Entonces todo eso va a llevar a que haya desarrollo de otras competencias, ¿no? Y para Freud es un periodo de latencia, porque aquí el niño no tiene mucho desarrollo en cuanto a la sexualidad porque está en la integración de grupos de pares, está en los aprendizajes básicos, está reafirmando básicamente roles de género, ¿no? Acá tenemos los chicos que empiezan a agruparse, ¿no? Para competir entre ellos de diferentes maneras, en ciencias, en deportes y los aprendizajes del colegio. Es importante aquí que los cuidadores estén atentos al desarrollo de conductas sexuales anormales, ¿no? ¿Y cuáles son estas conductas sexuales anormales que nosotros tenemos que estar observando? Es básicamente si es que hay masturbación compulsiva, disconformidad con el sexo asignado, ¿no? O una conducta sexual no propia de la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque estas conductas sexuales anormales podrían ser la alarma de que el niño está siendo abusado, ¿no? Y también nos indican que es necesario que haya una evaluación del niño, tal vez por un, ¿cómo se llama? Control por psiquiatría o psicología. Ujú. Sí, dígame. Ya. Y ahora vamos a pasar a la adolescencia. La adolescencia es una etapa complicada, es una etapa de muchos cambios físicos y también de cambios, ¿cómo se llama? De cambios emocionales, ¿no? El primer impacto que va a haber en el adolescente, ¿no? Es la aparición de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Va a haber cambios hormonales y va a haber desarrollo de impulso sexual. El impulso sexual va a llevar a probablemente las primeras sensaciones de enamoramiento, búsqueda de encuentros con otras personas. Los chicos empiezan a preocuparse por la apariencia, el primer grano es una desgracia, ¿no? Hay una autoexploración de los jóvenes, ¿no? Que empiezan a manejar o autoconocerse más y reafirmarse con la masturbación. Para Erickson, de la pubertad a la adultez temprana, tenemos la etapa de identidad versus confusión. Entonces, acá tenemos nosotros la etapa, pues, ¿no? En la que se reafirma la identidad, la identidad sexual, ¿no? Del adolescente, versus la confusión en algunos casos, ¿no? Se establecen ya vínculos, ¿no? La fidelidad a diferentes cosas, ¿no? A su salón de clase, a sus grupos de amigos, ¿no? A la familia. Y una vez que empiezan a establecer sus primeros vínculos de pareja, también aprenderán la fidelidad a la pareja, ¿no? Con sus altibajos, ¿no? Para Piaget, la etapa de las operaciones formales, el desarrollo del pensamiento hacia el hipotético deductivo, ¿no? Que los jóvenes están en una edad de muchas preguntas, de muchas dudas, ¿no? Desde el momento en que en los colegios, en los grupos de niñas, ¿no? Las niñas que crecen más rápido, las niñas que tienen la menstruación primero, ¿no? Los jóvenes igual, ¿no? Empiezan a diferenciarse más porque hay jóvenes que crecen mucho más que otros, que son más robustos que otros, el desarrollo de acné, que se desarrolla también diferente en ellos, el desarrollo del vello, ¿no? Entonces empieza a haber toda esa observación de la diferencia entre ellos, ¿no? Y eso va a generar más los cambios emocionales y las primeras experiencias de, ¿cómo se llama?, enamoramiento, van a generar muchas preguntas que necesitan ser resueltas, en primer lugar, por supuesto, por la familia, ¿no? Y es una etapa en la que hoy en día tenemos también muchos problemas, porque la adolescencia de hoy en día está muy conectada, pero al mismo tiempo distanciada, ¿no? Porque
tienen mucha información eh, que está al alcance de ellos, pero lamentablemente hay información que puede estar distorsionada o puede haber un exceso de exposición a la información, ¿no? Y a la comunicación también. Uno puede relacionarse con personas de diferente entorno, de diferente edad, ¿no? Gente con mala intención. Entonces todo eso también genera mucha confusión y puede exponer al peligro a un adolescente que está en el momento de sentirse invulnerable, de sentirse, ¿cómo se llama? Que bueno, ahora que ha crecido un montón y ahora que, ¿cómo se llama? Que es más grande, lo puede todo, ¿no? Ujú. Entonces es el desarrollo también afianzado, se debe afianzar el desarrollo de una conciencia moral autónoma y este se debe orientar a una elección adecuada de valores y principios morales. La juventud ya es la etapa de 19 a 25. En esta etapa, por lo general, se consigue la estabilidad, ya se define el disfrute, ¿no? Se empiezan a formar parejas, en la mayoría de los casos ya las parejas que van a ser consolidadas más adelante. También es la etapa en la que puede haber algunas disfunciones si es que no se ha logrado establecer el desarrollo adecuado en las etapas anteriores. Es la etapa en la que uno está terminando los estudios, empezando a trabajar, excepto en los médicos, y, y ya empieza a tener estabilidad económica, algunos ya empiezan a establecer familia, a iniciar su familia, ¿no? Eh, de repente ya sobre el final de la juventud a iniciar la crianza, pues, ¿no? Y aquí una etapa que es importante y diferente, ¿no? Que es la sexualidad en el embarazo. El embarazo siempre genera ansiedad y preocupación. Si bien es cierto, el hecho de tener relaciones sexuales implica la posibilidad de embarazo, depende también de si es deseado o no, y si hay o no una pareja consolidada o no, ¿no? La actividad sexual durante el embarazo va a depender si hay problemas o alteraciones en la pareja o si hay problemas o alteraciones en el mismo embarazo, como las amenazas de aborto, la placenta previa, amenazas de parto prematuro, etcétera. Entonces, es muy importante explicar, ¿no? O aconsejar a nuestro paciente, ¿no? A la pareja que se acerca a nosotros preguntando, porque es una pregunta muy frecuente en todos los trimestres del embarazo, es que se puede o no tener relaciones sexuales. Y básicamente es este temor a hacerle daño al bebé o temor a perjudicar el embarazo y que le pase algo y luego tener el sentimiento de culpa. Más aún cuando hay una amenaza de aborto, viene el sentimiento de culpa de que fue porque tuvieron relaciones sexuales y a veces se asocia algún problema a que tuvieron relaciones sexuales y eso luego puede eh, perjudicar la relación de pareja en el resto del embarazo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en ese caso? Explicarle a la pareja con tranquilidad si es que pueden o no seguir teniendo relaciones o cuánto de pausa van a tener que establecer, ¿no? Hasta que el embarazo esté mejor y luego, conforme va avanzando el embarazo, pues la actividad sexual no va a ser la misma, las posiciones sexuales van a tener que ser diferentes conforme la barriguita va creciendo, ¿no? Y si es que no van a poder tener sexo con penetración, se les incentiva a que establezcan otras formas de tener un vínculo sexual, ¿no? Como puede ser la masturbación mutua, ¿no? Etcétera, ¿no? El sexo no penetrativo, que serían opciones que ellos podrían tomar. El asunto es que el embarazo no debe separar a la pareja y no debe ser tampoco motivo de iniciar un problema, ¿no? O de alterar el vínculo de la pareja. Y tenemos luego el adulto mayor. El adulto mayor, a veces nosotros o la sociedad en general asume que el adulto mayor no tiene relaciones sexuales
Y en realidad eso no es cierto, ¿no? La actividad sexual cambia, porque también el estado físico cambia, el cuerpo cambia. Conforme van pasando los años, vamos teniendo comorbilidades, o podemos ir teniendo comorbilidades. Hay personas que en el curso de los años pueden desarrollar diabetes, hipertensión, neoplasias, etcétera. Y eso puede cambiar definitivamente la frecuencia, la intensidad, los cambios hormonales van a cambiar también la intensidad de la libido, la lubricación, ¿no? A veces las parejas dejan de tener relaciones sexuales, pero cuando uno conversa con ellos se sienten bien porque se aman, ¿no? Y es lo que ellos dicen, ¿no? Nosotros nos amamos y así estamos bien. Bueno, cada uno también ve no lo que funciona bien para ellos como pareja. Pero hay parejas que refieren que no están contentas, porque de repente el señor quiere tener relaciones sexuales y la abuelita no quiere porque tiene dolor. Entonces es importante que nosotros en la consulta hablemos con ellos y preguntemos, ¿no? ¿No tiene relaciones sexuales porque no lo desea realmente o no tiene relaciones sexuales porque tiene dolor? Porque lo del dolor lo podemos manejar. Incluso si la señora refiere que tiene una disminución del deseo y eso le preocupa porque ella quisiera responderle a su pareja, la disminución de la libido también tiene tratamiento. Hay tratamiento de suplementación hormonal, hay su tratamiento para lubricar, para mejorar la lubricación, ¿no? Y en los varones también puede haber disminución de la erección, de la turgencia, ¿no? Mayor dificultad para conseguir una erección, ¿no? Menor frecuencia, ¿no? Pero eso no debe, digamos, hacer que nosotros no le podamos ofrecer a nuestro paciente o a nuestra pareja de pacientes alguna opción para que puedan volver a disfrutar de su sexualidad, ¿no? Sobre todo si ellos realmente tienen esa inquietud, ¿no? En realidad, a veces hablando con los pacientes, uno se sorprende. La paciente más longeva que ha venido a mi consulta pidiendo lubricantes tenía más de 80 años, ¿no? Y bueno, me saqué el sombrero y ¿cómo se llama? Le hice una reverencia y pasamos a iniciar el tratamiento, porque la señora lo requería, ¿no? Por otro lado, a veces hay complicaciones cuando uno olvida preguntar. ¿Alguna vez ha pasado el caso de que se planteó una colpocleisis, que es cerrar la vagina a una paciente, y justo antes de entrar a operar, el abuelito preguntó si eso iba a dificultar sus relaciones sexuales y todo el mundo se quedó con la boca abierta y se tuvo que replantear la cirugía justo en la puerta, gracias a Dios, porque si no hubiéramos ocasionado, o sea, se hubiera ocasionado todo un problema en la pareja, ¿no? Imagínense. Entonces, es una pregunta que siempre se tiene que hacer, más aún si se va a realizar procedimientos, no se debe olvidar. Muy bien. Eso es con respecto a las etapas de la vida. Y ahora vamos a pasar a hablar de los datos epidemiológicos. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a sexualidad por etapas de vida o cuáles son nuestros principales problemas? Veamos, por ejemplo, edad de la madre al primer nacimiento. En promedio nacional, 22.3 años, en urbana 23, en rural 20. Esto según ENDES 2017. Aunque bueno, sabemos que el censo en esa época no fue mm, del todo dentro de lo esperado, ¿no? La menor edad en Loreto, 19.5 en promedio, ¿eh? Edad de la primera unión, 22.1 años. La menor edad en Loreto nuevamente. Edad de la primera relación sexual, promedio nacional, 18.5. La menor edad, nuevamente, Loreto, 16.5. Adolescentes de 15 a 19 años embarazadas,
madres 10.6%, embarazadas con el primer hijo 2.9%, alguna vez embarazadas 13.6%. Embarazo por primera vez según la edad, 2015, 15 años 3% y va subiendo hasta los 19 años 28.7%, ¿no? Y sobre esto, pues los casos más raros, tenemos embarazo en adolescentes mucho más tempranas, casi en la premenarquia o en la perimenarquia. En estos casos, la mayoría de las veces, conforme más joven es la adolescente, es más frecuente que ese embarazo sea por abuso sexual. Y el problema que debemos evaluar aquí es el entorno también, porque muchas veces este abuso es por alguien del entorno familiar o alguien del entorno cercano, que son problemas sociales muy importantes que nosotros tenemos que evaluar y que se tiene que seguir estudiando cómo disminuir, cómo sensibilizar, ¿no? Entonces acá tenemos igual, ¿no? Adolescentes de 15 a 19 años, alguna vez embarazadas. El lugar con mayor incidencia, Loreto 32.8, Moquegua el menor con 6.4. Y ¿cómo se llama? Según ENDES, de cada 100 adolescentes que ya están unidas, 60 usan algún método anticonceptivo. Ojalá fuera regular. 48 métodos modernos y 12 métodos tradicionales. Es muy importante en esta población establecer métodos anticonceptivos. Ideales para la población adolescente, los métodos anticonceptivos de largo plazo, los que tienen de vida más prolongada, porque así serán menos intervenciones, porque es una población que se nos podría perder, ¿no? Y regresar con un nuevo embarazo. Una embarazada, una joven, un adolescente con segundo o tercer embarazo va a tener menos posibilidades de poder realizar su proyecto de vida. Eso es muy importante. Y eso va a hacer que la sociedad continúe un ciclo de empobrecimiento del que va a ser más difícil cada vez salir. Yo recuerdo en Chancay, donde trabajé hace un tiempo, que teníamos cerca del 25% de los partos eran de menores de 19 años, que era terrible, y a veces veía al adolescente de 15 años llegando con su madre de 30 embarazada, y de repente también la abuela de 45 embarazadas, las tres. Entonces, ese círculo es el que debemos romper. Las estrategias las hablaremos luego. Vamos a ver ahora. Y es que lo primero que nosotros queremos hablar, cuando me dijeron el tema, dijeron sexualidad sin riesgos, y yo pensé, sexualidad sin riesgos. En realidad es muy difícil hablar de sexualidad sin riesgos. El hecho de ejercer la sexualidad, de tener relaciones sexuales, ya nos pone en el riesgo del embarazo no deseado y de las infecciones de transmisión sexual. Son dos riesgos grandes que nosotros corremos y que están relacionados con la actividad sexual. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es ejercer estrategias para que estos riesgos disminuyan y que podamos ejercer los derechos sexuales y reproductivos de la manera más adecuada, que se pueda respetar esos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces tenemos que dejar de tener esa preocupación por el embarazo. No se puede dejar a cero, porque ningún método ofrece el 100%. Tampoco podemos bajar a cero las infecciones de transmisión sexual. O sea, cada o cualquier acto que nosotros, cualquier acción que nosotros vayamos a ejecutar va a tener de todas maneras un riesgo que se va a tener que asumir. Es parte de la vida. Pero para que nosotros podamos ofrecer el sexo lo más seguro posible, deberíamos en todo caso ofrecer sexo informado, ¿no? El sexo seguro en general, o la mejor manera de que podamos nosotros ofrecer sexo seguro es
utilizando siempre método de barrera. El método de barrera es el único que va a evitar o va a disminuir el, el hecho de que tengamos infecciones de transmisión sexual. No protege contra todas, pero es el único que ofrece protección. Las personas solteras que tienen una pareja estable deberían aprender que es más seguro usar doble método. El doble método anticonceptivo va a tener doble enfoque. El primer enfoque es al método de barrera para evitar infecciones de transmisión sexual. Y el segundo método anticonceptivo, por lo general hormonal, va a ir dirigido a disminuir la posibilidad de embarazo no deseado. Usando doble método de esta manera, vamos a poder tener sexo seguro o lo más seguro posible. Otro punto importante para el sexo seguro serían las pruebas de infección de transmisión sexual periódicas, sobre todo en poblaciones de riesgo o cuando ha habido un cambio de pareja, porque parejas vemos, pero antecedentes no sabemos. El tercer punto importante sería la actividad sexual que no permite el contagio de infecciones de transmisión sexual. O sea, evitar, en primer lugar, ¿cómo se llama? Evitar el sexo penetrativo, podría ser, ¿no? En los más jóvenes o en los adolescentes, solamente juego de caricias o la masturbación mutua luego con lavado de manos, ¿cómo se llama? El sexo con ropa, entre comillas, ¿no? Que evitar el alcohol y las drogas, porque bajo el efecto de alcohol o drogas las defensas bajan y es mucho más fácil que se tenga sexo olvidando la precaución de utilizar un método de barrera. Y aparte que se puede tener también sexo con parejas ocasionales que incrementan el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y el último, no menos importante, es el postergar el inicio de la actividad sexual. Si sabemos que el inicio de la actividad sexual va a marcar el riesgo de embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual, entonces, ¿en qué momento debería una persona iniciar su actividad sexual? ¿No? Entonces, debería iniciarla cuando pueda asumir un embarazo no deseado, idealmente, y cuando pueda asumir una infección, el riesgo de una infección de transmisión sexual. Realmente el que tiene más peso aquí es el embarazo no deseado. Entonces, se va a poder asumir un embarazo a los 16 años, o a los 15 o a los 14. ¿Quién va a criar a ese niño? Tu pareja a los 14 años se va a quedar contigo a esa edad. La mayoría de las veces, la niña y su familia son quienes asumen la crianza del nuevo niño y la otra familia se desentiende. Entonces, esas cosas también son muy importantes que nosotros las conversemos en la consejería y las enseñemos. Y en la consejería, uno de los puntos claves que vamos a tener es la anticoncepción. Para la anticoncepción y en la consejería de anticoncepción, nosotros tenemos que ver varios factores. Edad de la paciente, con las menores de edad o con los adolescentes, a veces tenemos el problema del permiso de los padres, ¿no? Porque los padres van a estar interviniendo. Pero a nuestro favor va que ahora tenemos nosotros atención diferenciada. Hay una estrategia nacional de atención diferenciada. Tenemos centros juveniles en la mayoría de los establecimientos de salud. Se trata de que tengamos un grupo multidisciplinario para adolescentes que les pueda dar el apoyo y la formación para que horarios diferenciados también para que el joven no se estigmatice o que no tenga vergüenza de acudir y que lo vean que está entrando al consultorio de consejería o al consultorio de planificación familiar, ¿no?
Las comorbilidades también son muy importantes para la elección del anticonceptivo. El plan reproductivo, si es diferente que yo le indique anticonceptivo a una señora que planea embarazarse dentro de un año o dos versus darle un anticonceptivo a un adolescente que acaba de tener su hijo a los 16 años o 15 y que bueno, yo no quiero que se embarace hasta que tenga veintitantos. Entonces, eso también es muy importante. La disponibilidad. Disponibilidad que yo tenga del anticonceptivo, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y que luego no se me acabe, ¿no? Porque es muy problemático a veces, o debo explicar también a la paciente qué va a hacer si el método no está disponible. A veces tenemos embarazos porque en la posta se acabaron las pastillas y le dijeron a la paciente que regrese en un mes. Y nosotros decimos, no puede ser, o sea, si se acaba, se le tiene que ofrecer una alternativa mientras tanto. Y eso también tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad, la logística que tiene que haber y qué tan lejos está el centro de salud del paciente para que pueda acudir cuando necesita, enseñarle que de repente pues va a tener que venir antes que se le acabe la caja de pastillas, va a tener que venir antes que se le acabe la caja o la reserva que se le da de preservativos para darle digamos, lo que le corresponde, ¿no? Su nuevo stock, su nueva receta. En las personas solteras o personas que todavía no tienen una relación estable, se sugiere siempre el uso de doble método anticonceptivo, siempre el método de barrera. El método anticonceptivo hormonal de corto o largo plazo según la expectativa reproductiva, ¿no? El preservativo, siempre lo más importante, que puede ser el preservativo condón masculino y el condón femenino o femidón, ¿no? Principales problemas que podemos tener con estos métodos, a veces las alergias, la alergia al látex o la alergia al lubricante o al nonoxinol, ¿no? Entonces, que podemos tener alergia al látex o al nonoxinol. Ah, ya, no acá. ¿Lo están escuchando mejor? No. Sí, sí, doctora, sí Sí, se escucha. Sí. ya, ya, gracias. Muy bien. Entonces, la alergia al nonoxinol, que es el espermicida que tienen estos métodos, ¿no? Ahora, para las personas alérgicas al látex hay dispositivos de polipropileno que se pueden también comprar, aunque es un poco más difícil de conseguir. Igual que los guantes, que ahora hay los guantes de látex, de vinil y de polipropileno. Muy bien. Entonces, voy a pasarles un video tutorial para ver la colocación del preservativo. Ya, entonces, muy bien. Entonces, acá vamos a ver la colocación del preservativo. Para la colocación del preservativo, en primer lugar, el pene tiene que estar erecto. Se tiene que, a ver, vamos a retroceder un poquito primero. Tienen que diferenciar el lado donde está la bolsa o reservorio, porque en el lado contrario a donde está no se va a desenrollar adecuadamente. ¿Cómo se llama? Una vez que identifican el lado derecho, que es hacia donde está la bolsa de reservorio, van a proceder a la colocación
¿cómo se llama? Del preservativo en el pene erecto antes de la penetración y no debe haber nunca penetración sin la colocación del preservativo primero. Luego se desliza y se desenrolla a lo largo de todo el falo y entonces está listo para para iniciar el acto sexual. Muy bien. Esto es entonces con respecto al preservativo. Con respecto al condón femenino, la colocación del condón femenino es ¿cómo se llama? No es tan compleja, bueno, parece sí un poco compleja, solamente el hecho de ver el condón femenino a veces es como que, ¿qué es esto? Parece una bolsa. Hay que diferenciar una vez que se abre el empaque que tiene dos aros de polipropileno. Entonces, estos dos aros nos van a permitir diferenciar cuál va en la parte interna y cuál es el aro externo. Muy bien, entonces acá tenemos el empaque, la abertura del empaque por la seña que tiene y la extracción del dispositivo. Tenemos entonces la extracción del dispositivo y ahí se nota primero que hay una lubricación mayor que en la del preservativo incluso, y los dos anillos que tienen diferente tamaño. El aro más pequeño es el que va a tener la colocación interna y el aro más grande, el aro mayor, va a tener la colocación externa. Ujú. Entonces, ahí lo tienen. Puede incluso colocarse antes de haber, ¿cómo se llama? Iniciado la relación sexual. A diferencia del preservativo que sí se tiene que colocar en el momento casi de la relación sexual porque hay que esperar a que tenga la erección. Muy bien. Entonces, se toma el aro pequeño, el aro interno, se dobla para que pueda ingresar y se empuja, ¿no? Se entreabren los labios menores y se empuja suavemente hacia la vulva, como está haciendo allí la doctora. Se presiona hacia el fondo, ingresando por el canal del dispositivo. No es necesario lastimarse, solito se va a terminar de acomodar. Uno presiona hasta donde alcanza y el aro externo va a cubrir la zona vulvar. Entonces, ventajas de este método: tiene una mejor área de cobertura, puede incluso proteger para el sexo oral y también va a tener mayor protección para lo que es condilomas y herpes, porque hay más área protegida. En cambio, en el preservativo hay más contagio de herpes y condilomas porque hay menos área protegida. Ujú. Muy bien. Entonces, esto con respecto a lo que es colocación de el preservativo y del condón femenino. Muy bien. ¿Se vio bien el video? ¿Sí, no? Sí, doctora. Excelente.
Otros métodos anticonceptivos que nosotros tenemos son los anticonceptivos de largo plazo. Los anticonceptivos de largo plazo tenemos el dispositivo intrauterino y el implante subdérmico. Estos son los dispositivos que nosotros debemos ofrecer cuando nuestra paciente no se plantea un embarazo en un periodo de 1 año o 2. El implante subdérmico, el dispositivo intrauterino, primero tenemos los dispositivos de progesterona, como el Mirena, que tienen una duración de hasta 5 años. Tenemos dispositivos de 3 años y de 5 años. Y el dispositivo de cobre o la T de cobre, que tenemos la T de cobre con plata, que es un dispositivo que tiene una vida de 5 años, y la T de cobre que está en el programa nacional, que tiene una vida de 10 años, ¿no? Son métodos muy buenos para personas que ya no quieren tener más hijos, pero no quieren un método definitivo, o para adolescentes, por ejemplo. Y el implante subdérmico tenemos el implante de una varilla que tiene una vida de 3 años y el implante de 2 varillas que tiene una vida de 5 años. Esos son los dos métodos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente el tutorial para colocación del dispositivo intrauterino. Entonces, para la colocación del dispositivo intrauterino, primero tenemos que evaluar que la paciente tenga una cavidad uterina normal, que no haya malformaciones uterinas, ¿no? Debe tener un examen ginecológico completo, que no tenga una infección pélvica, ¿no? Que no, previa. Entonces, eso es muy importante para la colocación de estos dispositivos. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos nosotros a nuestra paciente para la colocación del dispositivo intrauterino, vamos a primero hacer un examen pélvico para examinar bien posición del útero, tamaño del útero, ¿no? Descartar que hay alguna infección vaginal o infección pélvica, ¿no? Y con eso nosotros ya podemos pasar a realizar una histerometría primero. Para realizar la histerometría nosotros vamos a, ¿cómo se llama? Tomar el cuello con una pinza, ¿no? Una pinza tirabalas. Esta no es la pinza tirabalas, esta es una Bosseman que es para una demostración, pero tenemos pinzas para tracción de cuello. Se coloca una pinza para tracción de cuello y se realiza primero una histerometría. La histerometría, entonces, evaluamos con un instrumento que es el histerómetro cuánto mide la cavidad del útero para que podamos hacer el cálculo de cuánto del dispositivo va a ingresar al útero y que no vayamos a producir una perforación, ¿no? Entonces aquí colega va a colocar el histerómetro, claro, en la paciente todo va a ser estéril, ¿no? Entonces va a colocar el histerómetro a través del cuello, ¿no? Y va a ir hasta el fondo del útero. Entonces, toca el fondo del útero y nosotros debemos ver, bueno, ahí ya lo perforó, y nosotros debemos ver la seña, ¿no? Hasta qué punto ha llegado el histerómetro para que eso nos sirva para hacer la graduación del tamaño, ¿no? Del dispositivo de la guía que va a ingresar, ¿no? Entonces, la T de cobre del programa, antes de que nosotros la saquemos del empaque, debemos introducir las 2 ramas de la T en el canal del dispositivo. Para eso hay una técnica, ¿no? que se hace antes de sacar el dispositivo de la bolsa, ¿no? Acá el doctor lo ha hecho, bueno, así porque es para una maqueta. Luego se coloca este aparato que es el aplicador, ¿no? Y ahí está, haciendo el cálculo de la cavidad, ver hasta dónde va a ir y se coloca la seña hasta el punto en donde va a ir el aplicador.
Se introduce el aplicador en la cavidad uterina, se coloca suavemente. ¿En qué momento colocamos la T? Cuando la paciente está terminando de menstruar. ¿Por qué? Porque así el cuello del útero está entreabierto y vamos a poder, va a haber menos dolor y menos resistencia. Y además porque así también estamos seguros de que no esté embarazada. Aquí se da un doble movimiento, se mantiene fija el aplicador y se baja la cánula para que la T quede dentro de la cavidad. Y luego se retira el aplicador y finalmente se retira la cánula. Quedan ahí las dos colitas de la T, que son 2 hilos de nylon, y luego se toma una tijera y se corta a más o menos 2 o 3 centímetros del canal cervical. Y así es como se coloca la T. Luego deberá tener un control anual y un control, un control al inicio será semestral y después anual. Muy bien. Ahora vamos a ver la colocación del implante. El implante anticonceptivo va a tener dos momentos. El implante anticonceptivo tiene el momento de colocación y luego el momento de retiro. Aquí nosotros debemos tener el cuidado y el cuidado de haber evaluado también a nuestra paciente, explicarles, ¿no?, que se trata de un método de largo plazo, que esté segura de que quiere este método, ¿no? Y que bueno, vamos a tener que realizarle va a tener un pequeño corte en el brazo, ¿no? Esta es la zona donde se debe colocar la cara externa del brazo. El dispositivo mide 4 centímetros, debemos estar a 8 a 10 centímetros del codo y 3 a 5 centímetros de esta zona de los vasos, ¿no?, de la línea media. Es la zona segura para la colocación del implante. Es importante que tengamos aprendida la técnica de colocación para que no haya daño a vasos o a nervios y no tengamos complicaciones. Entonces, la colocación de la aguja, que debe tener un ángulo de 30, debemos tomar, incluso se dice que debemos levantar el pliegue del brazo para que la aguja luego se pueda horizontalizar y nos aseguremos que quede dentro del pliegue, ¿no? Entonces ahí ven cómo deberíamos aquí levantar el pliegue, entonces debe quedar toda la aguja debajo del pliegue, ahí en la piel, sin llegar a tocar el músculo para nada. Una vez que hemos llegado al tope del aplicador, nosotros debemos proceder aquí tener cuidado, ¿no? ¿Ven? Si nos perforamos, debemos retroceder y corregir para que no tengamos problemas. Una vez que tenemos el implante bien colocado, procedemos a hacer el disparo, ¿no? Se presiona el botón del aplicador para que el implante salga y se retraiga la aguja. La aguja se retrae, queda el implante adentro y se retira. Si hemos seguido la técnica adecuadamente, vamos a tener bien colocado nuestro implante. Si no, vamos a tener parte del implante puesto afuera o podríamos tener problemas con la colocación luego. Y tenemos entonces, bueno, ellos acá nos ponen una marca, ¿no?, para tener una guía de dónde van a colocar. Se puede poner anestesia en el punto de inserción, se coloca anestesia, de hecho, se desinfecta el área y se coloca anestesia. Ahí está colocando anestesia en toda la zona que va a ir a lo largo de la zona de inserción. Se remueve la zona de protección para iniciar la colocación, tiene un sello de seguridad y se procede a la inserción del implante.
Ahí estamos. Entonces hace ese trocar grueso, va a ser una pequeña incisión. Ujú. Y empieza a entrar la aguja. ¿Ven cómo levanta la piel? Se mantiene bien. Listo. Llega hasta el tope del dispositivo y procede a hacer el disparo. Presiona, se hace el disparo del dispositivo y se retira el aplicador. Y eso es todo. El retiro del implante es un poco más complicado. El retiro del implante es una vez cumplido su tiempo de vida, se debe proceder al retiro. Eso también va a requerir anestesia, va a requerir una incisión. Entonces acá nuevamente tenemos nuestro paciente, explicarle, ¿no?, en qué va a consistir, revisar la fecha que se haya cumplido, la posición que debe tener la paciente para inserción y extracción, y aquí viene el examen, ¿no? Entonces, se examina a la paciente, se presiona y si el implante ha estado superficial, al presionar de inmediato va a estar visible la punta del implante, ¿lo ven? Se asoma fácilmente. Ahora, el problema viene cuando el implante está profundo. Cuando el implante está profundo, sí va a requerir una incisión, a veces una exploración con pinzas para poder extraer el implante. Ujú. Entonces, nuevamente hace su marca, coloca la anestesia y ahora nuevamente revisa. Ahí queda justo la punta del implante. Va a realizar un pequeño corte con un bisturí. A veces lo hacemos con una aguja número 18 que también pueden funcionar como un pequeño bisturí. Y ven, ni bien ha hecho la incisión, ya se asoma el extremo del implante. ¿Y qué se hace luego? Nada, solo se tracciona. A veces, si es que sale envuelto por la cápsula, hay que, ¿cómo se llama? Hay que hacer un pequeño corte también en la cápsula. Ujú. Y eso es todo. Luego de eso, tanto en la colocación como en la extracción, luego de eso hay que poner un vendaje compresivo, ¿no? Para que no haya dolor en la paciente. Muy bien. Los anticonceptivos de corto plazo, los anticonceptivos hormonales combinados, las píldoras, la ampolla mensual, el anillo vaginal, que dependen del tiempo que la paciente vaya a tomar para básicamente un próximo embarazo, comodidad de la paciente y confianza que tenga la paciente en el método, ¿no? Ujú. Algo que se ve con frecuencia en algunas instituciones o una mala práctica, una práctica inadecuada que suelo observar es que se prueba con la ampolla trimestral para, ¿cómo se llama? Para ver si les va bien o no y luego de eso colocar un implante. Esto, por ejemplo, no es correcto. ¿Por qué? Porque la ampolla trimestral no tiene los mismos componentes que el implante o que el dispositivo intrauterino. Anillo vaginal, también tenemos anillo vaginal de solo progestágeno que pueden utilizar las pacientes en poslactancia, ¿no? Las pacientes que están dando de lactar y las pacientes que tienen patologías que no permiten el uso de estrógenos. Y la anticoncepción quirúrgica, como la que es para las parejas que ya no desean tener niños, ¿no? Y ¿cómo se llama? Que han decidido
que ya no van a tener más embarazos, ¿no? En estos casos tenemos la vasectomía, la ligadura de trompas, la fimbrectomía o la salpingectomía. La vasectomía implica un corte pequeño en ambos lados, en la base del pene, para hacer la sección a nivel del conducto deferente. Es un procedimiento con anestesia local, eh, que no demora mucho en realidad, que no tiene tampoco un sangrado importante. Los genitales masculinos son externos, así que no hay que acceder a la cavidad abdominal, no requerimos una gran evaluación del paciente. Un paciente con comorbilidades por lo general no tiene mayor necesidad o mayor contraindicación. No se les suele pedir riesgo quirúrgico, como les vuelvo a repetir, es un procedimiento ambulatorio, de consultorio o de tópico. No van a sala de operaciones. Los pacientes en el hospital tenemos un colega que realiza las vasectomías y junta 3 o 4 pacientes para una mañana. Llegan tranquilos, más o menos tranquilos, se sientan en la banquita y van pasando de uno en uno, llegan caminando y salen cojeando un poquito. Como mucho se les indica la colocación del suspensor y un analgésico. Eso es todo. La ligadura de trompas, en cambio, necesita acceder a la cavidad abdominal. Los genitales femeninos son internos, están intraabdominales. Entonces hay que realizar riesgo quirúrgico, evaluación prequirúrgica completa, ¿no? Hay que hacer una incisión en la cavidad abdominal para poder llegar a las trompas. Se puede aprovechar durante una cesárea para realizar la ligadura de trompas, es una opción. La ligadura puerperal, la ligadura posparto, es una muy buena opción también. En ese caso se hace una incisión muy pequeña periumbilical, porque el útero en ese momento está casi a la altura del ombligo, ¿no? Es una técnica también que tiene mínima invasión, ¿no? Casi tan ventajosa como la laparoscopía, ¿no? La ligadura por laparoscopía también es otra opción. Opciones, como vemos acá, para la anticoncepción a nivel de trompas, la cauterización, corte ligadura, y la ligadura con el uso de banda. Ahora, ahora se está proponiendo la salpingectomía sobre la sola ligadura, porque se está viendo y que ayuda a detectar y prevenir el cáncer de ovario, que ahora podríamos decir más bien cáncer anexial, porque muchas veces este cáncer de ovario tiene un origen a nivel de la trompa uterina. Entonces, dos cosas. Si hacemos solo ligadura, ese segmento de trompa siempre debe ir a patología. Si la paciente está totalmente, absolutamente segura de que no va a intentar, no va a querer tener hijos y no va a someterse o no se va a plantear una recanalización tubaria, entonces lo que se le debería plantear como opción también sería la fimbrectomía o la salpingectomía bilateral, ¿no? Serían opciones. No va a afectar la calidad de los óvulos, y si desea un embarazo más adelante, lo podría lograr con fertilización in vitro. Muy bien. Como resumen, bueno, ustedes podrían disponer de todo el resumen del, ¿cómo se llama? Del, los criterios para, ¿cómo se llama? De la OPS para elegir métodos anticonceptivos. Es una tabla que resume todos los métodos anticonceptivos que están disponibles en relación a las morbilidades. Es una tabla muy completa, una tabla que resume todo y que de todas maneras nosotros debemos revisar y aprender. Entonces acá tenemos nosotros todos los medicamentos con restricciones según las diferentes patologías, incluso miren en antecedentes de cirugía bariátrica según el tipo de cirugía, ¿no? Las cirugías pélvicas, en el cáncer. En la mayoría de los casos la restricción está sobre los métodos hormonales, ¿no? Entonces, esta es una tabla que yo les aconsejo que de todas maneras
tengan para revisar, ¿no? Yo voy a dejarle los links a Yanela para que se los alcance y los puedan revisar. Ujú. Muy bien. Entonces, esto con respecto a lo que es métodos anticonceptivos, para que nosotros evitemos el embarazo no deseado. Es importante que se pueda tener los hijos cuando se quiera tener y cuántos se quieran tener. Y el otro riesgo, el otro gran riesgo del desarrollo o el ejercicio de la sexualidad es el de, es el de las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual son un problema muy frecuente y universal de salud pública. Eh, Puede haber morbilidad muy variable desde aquellas infecciones que son más molestas en realidad que mortales a aquellas que pueden producir secuelas permanentes, llegando en el peor de los casos a la infertilidad o el dolor pélvico crónico. Y por eso debemos tener siempre un manejo y ¿cómo se llama? Conceptos básicos en cuanto al diagnóstico y manejo de cada una de estas enfermedades y enfocarnos en lo importante que es abordar el diagnóstico, realizar el tratamiento, preguntar por los contactos sexuales y el seguimiento, la importancia del seguimiento del paciente para asegurarnos que haya cumplido con el tratamiento, que se haya curado y que su pareja también haya recibido manejo. En cuanto a la valoración del riesgo, ¿quiénes son los pacientes que estarían en mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual? Los menores de 25 años, cuantos más jóvenes, mayor. El adolescente tiene mucho riesgo de infección de transmisión sexual porque todavía sus barreras de protección fisiológicas no han terminado de desarrollarse. El tener contacto sexual con alguien con una ITS, las relaciones sexuales con diferentes parejas, ¿no? Siempre es importante preguntar cuántas parejas sexuales ha habido en los últimos 3 meses o en el último año, ¿no? El tener una nueva pareja sexual en los últimos meses, ¿no? Los antecedentes previos de ITS y cómo se manejó, si se tuvo tratamiento completo y seguimiento o no, ¿no? Las profesionales, las prostitutas o los prostitutos, ¿no? Los profesionales de la prostitución y sus clientes, así lo encontré en la literatura que encontré, el consumo de drogas y o alcohol, ¿no? Sobre todo si es que hay actividad sexual asociada a consumo de drogas y alcohol, implica un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay actividad sexual muy probablemente sin protección. Aquellas personas que refieren que usan preservativo, a veces sí, a veces no, y que peor aún tienen parejas casuales o el haber sido víctima de violencia sexual, que es una emergencia, una situación de emergencia. Y el cribado en poblaciones de riesgo, en estas pacientes, no, una población de riesgo muy importante, entonces las gestantes en quienes se debe hacer el cribado en primero y en el tercer trimestre de VIH, de hepatitis B, ¿no? De clamidia, eh, de sífilis, de gonococo, esto según la escuela española, ¿no? Nosotros hacemos básicamente cribado de VIH por ELISA o por LIA, el cribaje de hepatitis B que se tiene que hacer, el RPR para sífilis, y ahí quedamos. Eso es lo que nosotros ofrecemos al menos. En poblaciones de riesgo en general, en menores de 21 años no se realiza, en nuestro medio sería 18 años, que es cuando tenemos ya la consideración de edad adulta o independencia. Entre los 21 y 29, la citología cada 3 años, la citología y BPH entre los 30 y 65 cada 5 años, si es que se hace citología y test de BPH. Y si se hace solamente citología o Papa Nicolau sería cada 3 años. En nuestra población todavía la política es hacer el cribado anual, porque nosotros utilizamos Papa Nicolau en lámina, ¿no?
En otros países usan Papa Nicolau, Papa Nicolau en medio líquido, ¿no? Que tiene otro tipo de lectura y que tiene, digamos, mejores resultados para el cribaje, ¿no? Si el resultado de los test de virus de hepatitis A y B es negativo, se debe realizar la vacunación y de todas maneras se debe hacer un estudio de contactos. Bueno, aquí mi árbol de contagios me salió más o menos, es lo que a veces le dibujo a mis pacientes cuando hablamos, ¿no? Yo les digo, vaya, si yo tengo dos personas, ¿no? Si yo tengo dos personas y cada una de ellas ha tenido dos parejas sexuales y cada una de ellas ha tenido dos parejas sexuales y cada uno de ellos ha tenido dos parejas sexuales, ¿no? Mira cuánta gente vamos a haber involucrado, ¿no? Cuando se hacía estudio de VIH, cuando empezaron los estudios de VIH, se retrocedía en el árbol de contagios hasta 7 niveles. ¿Se imaginan ustedes cuántas personas puede haber involucradas en 7 niveles de contagio? ¿En 7 niveles? ¿Se imaginan cuando no hay solo dos parejas sexuales, cómo se amplían las ramas del árbol? Entonces, es muy importante. Y se imaginan todo lo que se pueden contagiar estas dos personas cuando se relacionan, porque cada uno lleva lo que trae, sus propios gérmenes, más lo que ha recibido de todas sus parejas previas y las previas y las previas. Y en la comunidad, nosotros podemos de repente conocer a un ex o dos, pero no vamos a conocer a todas las ex, ni menos a los ex de las ex. Y retrocedamos. Ya hay gente que sale de nuestro entorno y de todo lo que nosotros podamos asumir como seguro. Entonces, eso es el primer punto que debemos nosotros tener en cuenta para conocer o sospechar nuestro riesgo de infecciones de transmisión sexual. La consejería debe incluir la explicación del mecanismo de transmisión de las ITS, el riesgo de las diferentes prácticas sexuales, el sexo vaginal, oral o anal, el uso del preservativo, la eficacia y limitaciones, el uso correcto del mismo, ¿no? Hay unos protectores que se utilizan también para la ejecución del sexo oral. En los pacientes que tienen infección de transmisión sexual, explicarles cuál es la infección que tienen, qué tratamiento se les va a dar, cuáles son los efectos secundarios que podría tener el tratamiento para que lo toleren mejor o se comuniquen con nosotros y no abandonen el tratamiento, sino que se les ofrezca una alternativa. La importancia de la comunión a los contactos y la abstinencia que debe haber durante el tratamiento, que es muy importante también. Esto es muy importante. Entonces, hay campañas de consejería, hay servicios de consejería y también periódicamente se ofrecen servicios de despistaje de infecciones de transmisión sexual. Otros métodos de prevención, la vacunación para hepatitis A y B y la vacunación para virus de papiloma humano, que idealmente debe ser antes de iniciar las relaciones sexuales. A nivel de gobierno hay una vacunación para adolescentes, sobre todo para niñas, ¿no? Para niños está algo restringido, pero también se está ofreciendo. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que conocer como los principales síndromes? Entonces tenemos nosotros la uretritis, la cervicitis, ¿no? Que tienen como etiología más frecuente la Neisseria gonorrea, la Clamidia trachomatis, ¿no? Básicamente uretritis y cervicitis, la uretritis sobre todo da clínica, ¿no? Hay disuria, hay disconfort, puede haber secreción uretral mucosa o purulenta. En cuanto a la cervicitis, lo que puede haber básicamente es el flujo, ¿no? Y sangrado con las relaciones sexuales. El diagnóstico, cuando se examina la secreción, podemos evaluar diplococos gram negativos. El tratamiento que nosotros tenemos aquí es la ceftriaxona con acitromicina o la doxiciclina por 7 días. Si es que hubiera un cuadro con recurrencia, podríamos usar acitromicina por 5 días. El primer día 500 miligramos y luego 250 miligramos.
Se debe de hacer un control a la tercera semana y reevaluar a los 3 meses, ¿no? Básicamente tenemos nosotros en estos casos la secreción al examen. La vulvovaginitis es uno de los síndromes más frecuentes en pacientes que vienen por flujo vaginal, que puede ser de diferente origen. Puede haber secreción con o sin mal olor, con o sin prurito. La secreción que se caracteriza por el mal olor, un olor a pescado, poco prurito y secreción en volumen abundante, con células clave positivas, es la vaginosis. El tratamiento básicamente es metronidazol por una semana, que puede ser vía oral o tópico, y alternativa la clindamicina o el tinidazol, que también los tenemos en presentaciones vía oral o tópica, en óvulos o cremas vaginales. La candidiasis se caracteriza básicamente por hay una secreción grumosa, como el requesón, ¿no? Es más fácil describirlo a las pacientes, y prurito. Incluso podemos ver una lesión tipo escaldadura en la zona genital. El tratamiento con antimicóticos, el más utilizado, el que tenemos incluso por el CIS, es el clotrimazol. Y como alternativa tenemos el fluconazol para el vía oral, ¿no? En las gestantes el que utilizamos es el clotrimazol. Y para las cándidas no albicans o las candidiasis resistentes o recidivantes podemos usar el itraconazol o el clotrimazol hasta por 14 días. Y en algunas guías también se habla del ketoconazol. La tricomoniasis vaginal da un flujo vaginal maloliente, puede haber una cervicitis en fresa. El diagnóstico es por examen en fresco o en cultivo, y el tratamiento es básicamente con metronidazol, dosis única. Luego tenemos nosotros el síndrome de dolor pélvico que en el hombre se asocia a la orquiepididimitis, ¿no? Que puede deberse por una extensión de una uretritis o por una infección urinaria, que es más frecuente sobre todo en gerontes, ¿no? La etiología más frecuente, la clamidia, la gonorrea, y en gerontes más por la ITU, ¿no? La pseudomonas o las enterobacterias. El diagnóstico va a ser por el exudado, la evaluación del exudado uretral, o el examen, el grama en la orina. El tratamiento va a ser por ceftriaxona, dosis única, y doxiciclina por 14 días. El tratamiento acá es mucho más largo, o la citromicina por 5 días. El primer día 500 miligramos y luego 4 días a dosis de 250. Si es que hubiera infección urinaria o fuera por origen urinario, ciprofloxacina por 10 días. La infección pélvica o la enfermedad inflamatoria pélvica también, etiología muy variada, las más frecuentes como etiología, la Neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis. En la epicrónica podemos ver además la tuberculosis genital y el actinomyces, que puede venir, que puede tener su origen en el dispositivo intrauterino. La clínica, aunque es poco frecuente. La clínica básicamente el dolor pélvico, la secreción vaginal, y si hay una pelviperitonitis puede haber fiebre y rebote. El diagnóstico básicamente es clínico por ecografía, que nos va a ayudar para el diagnóstico diferencial de masa, o para ver si ya tenemos nosotros de repente un hidrosalpinx, ¿no? Como una lesión ya que nos orienta a un problema crónico. Y el examen de secreción vaginal o cervical. El tratamiento ambulatorio de la EPI, que es el que vamos a manejar con más frecuencia, es la ceftriaxona de 500 miligramos, dosis única, y la doxiciclina igual por 2 semanas, que puede o no acompañarse de metronidazol también por 2 semanas. Si hubiera alergia a penicilina, se puede utilizar levofloxacino o doxiciclina por 14 días. En las pacientes hospitalizadas utilizamos el tratamiento endovenoso con cefoxitima o cefotetán y doxiciclina hasta completar 14 días, o otros esquemas con más agresivos si es que tenemos ya una pelviperitonitis, que además en ese caso ya en EPIs de grado 3 o 4 debemos operar si es que tenemos absceso o peritonitis pélvica. En cuanto a los síndromes ulcerativos, tenemos el virus herpes simple. El herpes simple, que es más frecuente de presentación alrededor de la boca, ¿no? Y el herpes genital, que es el virus tipo 2.
Ahora, podemos tener nosotros uno o ambos tipos en presentaciones diversas porque también su presentación y el contagio dependen del hábito sexual de la persona. El diagnóstico va a ser por la serología, inmunoglobulina G y M para los virus herpes 1 y 2. En los cuadros recidivantes podemos tener el uso de terapia supresora. Básicamente aquí vamos a utilizar antivirales vía oral o antivirales tópicos como el aciclovir o el valaciclovir. Las lesiones que vamos a tener básicamente son ampollas que luego van a ulcerarse tanto en el falo como en la zona genital y son muy dolorosos, sobre todo en la primoinfección hay un dolor muy intenso. La paciente no puede sentarse ni sentir el roce de la ropa por el dolor intenso que le produce. Entonces también tenemos nosotros aquí que agregar el uso de analgésicos y observar si es que hay o no una sobreinfección de las lesiones para en ese caso agregar antibióticos. La sífilis, su etiología es el treponema pallidum. El diagnóstico es por RPR, que es el examen serológico que realizamos incluso a la embarazada, y el tratamiento es con penicilina, siempre teniendo cuidado de la probable reacción de Harish-Hersheimer en la que podríamos tener nosotros mialgias, dolor, fiebre, y que por lo general es temporal, pero hay que tenerlo en cuenta y en consideración a observar, ¿no? Que la paciente puede decir que ha empeorado con el tratamiento, pero por lo general es algo transitorio. Alternativas, toxiciclina y acitromicina en pacientes alérgicos, ¿no? Pero en la sífilis secundaria o terciaria y en la embarazada no hay opciones. Ahí de todas maneras nosotros tenemos que usar penicilina y se tiene que utilizar la desensibilización para que la paciente reciba su tratamiento. El control debe ser a los 6 y a los 12 meses. La presentación primaria es el chancro, perdón, es esta presentación de úlcera, es una úlcera o chancro duro con bordes endurecidos que se puede presentar en el pene o en la vulva según la zona de contaminación y ¿cómo se llama? Que va a remitir espontáneamente luego de unos días. Y en las pacientes que pasan a lesión secundaria o terciaria, vemos esta lesión papulosa. Perdón. ¿Y cuál es nuestra preocupación con la embarazada? Evitar la transmisión vertical y que no tengamos recién nacidos con sífilis congénitas que pueden tener algunas malformaciones en cara y afectación en su sistema. Nacen como si tuvieran una sífilis secundaria y podrían tener desarrollo de, ¿cómo se llama? Varias secuelas. Otra lesión ulcerativa es el Haemophilus ducreyi, el chancroide. Es una úlcera dolorosa que puede ser única o múltiple con o sin adenopatía. Diagnóstico por cultivo, por PCR. Y el tratamiento igual es con acitromicina, 1 gramo dosis única, ceftriaxona una dosis y luego ciprofloxacin. El linfogranuloma venéreo por Clamidia trachomatis. Aquí la paciente presenta pústulas indoloras que luego se ulceran y empiezan ¿cómo se llama? Con mucha reacción a nivel de ganglios, ¿no? Hay adenopatía importante y dolorosa. El tratamiento es por doxiciclina por 3 semanas. Es ¿cómo se llama? O acitromicina, 1 gramo semanal por 3 semanas. La doxiciclina es el mejor tratamiento. El problema básicamente es la tolerancia. Produce mucha gastritis y soportarlo 2 o 3 semanas, la verdad es que a veces es complicado. La donovanosis por la Klebsiella granulomatis no se ve en nuestro medio, es más de otros sitios. Probablemente lo veamos ocasionalmente en pacientes que estén de viaje o en contacto por viajeros.
La infección por VPH, el virus de papiloma humano, es la infección de transmisión sexual más frecuente. En más del 80% es una infección transitoria. Aquí tenemos nosotros que tener en cuenta que se habla de que un gran porcentaje de la población general probablemente esté infectado y ha tenido infecciones transitorias o asintomáticas. En aquellos que tienen clínica, lo que se ve como depende también del tipo de serotipo al que uno se haya expuesto. Hay más de 100 serotipos, de ellos hay un grupo que puede asociarse a los condilomas y hay un grupo que se asocia incluso al cáncer de cuello uterino. De todas maneras, aun si uno se hubiera contagiado de un papiloma de alto riesgo, eso no significa que de todas maneras se va a tener el cáncer como parte del correlato, ¿no? De la historia de la enfermedad. En la mayoría de los casos es una infección transitoria. La clínica son los condilomas acuminados. Entre las neoplasias, el cáncer de cervix es el más frecuente, el cáncer a nivel de pene en realidad es mucho más raro, a nivel anal también. Y luego también podemos tener la papilomatosis respiratoria recurrente. Esto se ve en niños pequeños por contagio intraparto. O sea, si la mamá tiene condilomas en cuello o en canal vaginal, debemos considerar si se va o no a dar chance de parto vaginal por el riesgo de papilomatosis respiratoria. Es algo que tenemos que hablar con nuestra paciente y su pareja. El diagnóstico es citología, Papa Nicolau, o los exámenes prueba de PCR para evaluar el ADN viral y determinar el tipo de virus de papiloma que tiene la paciente, si es el de alto riesgo o el de bajo riesgo. Entonces tenemos acá los condilomas acuminados, ¿no? La formación en crestas de gallo, la alteración por colposcopía en el cuello cervical, ¿no? Unas lesiones blancas, ¿no? Y aparición de mosaicos que se ven también en las infecciones a nivel de cervix. Y el tratamiento. Esta es una enfermedad, ¿cómo se llama? Cuyo tratamiento en realidad no hay un antiviral. Lo que hacemos nosotros es retirar el tejido enfermo o destruirlo. Entonces, si tenemos condilomas acuminados, cuando hay condilomas acuminados a veces están uno sobre otro, entonces se hace una exéresis quirúrgica, se saca toda el área de tejido enfermo o se realiza la destrucción de la lesión. La destrucción de la lesión es por cauterización, o sea, se queman, que puede ser por electrocauterización, vaporización con láser, etcétera, o crioterapia, que es la destrucción con frío. Otras opciones está el tratamiento médico, ¿no? El imiquimod, el ácido tricloroacético o la podofilina. Y tenemos opción de prevención, que sería por vacunación, idealmente antes del inicio de las relaciones sexuales. Tenemos diferentes tipos de vacunas. Está la vacuna bivalente, que tiene protección para los dos serotipos que se asocian a cáncer, o la tetravalente, que toma los dos serotipos asociados a cáncer y los dos serotipos asociados a más frecuentes a condilomas, y la nonavalente, que es la que tiene 9 serotipos para los que ofrece protección. Y el preservativo. El preservativo nos va a proteger de aparición de condilomas y lesiones, sobre todo a nivel de canal vaginal, bueno, en el pene, pero no nos va a proteger de las lesiones a nivel vulvar, ni perianal. Muy bien. Entonces, esas son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes con las que nosotros nos vamos a enfrentar y lo que vamos nosotros a hablar ahora. ¿Qué estrategias hay para disminuir el riesgo? Básicamente las estrategias se dirigen a la población adolescente, aunque no, pero también para la población adulta. Y estas estrategias básicamente se dedican a la formación de grupos de jóvenes, a la formación de líderes, a mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva, al desarrollo de los centros de desarrollo juvenil, ¿no? Para que están tratando de integrarse en todas las instituciones de salud
la atención diferenciada, ¿no? Nosotros tenemos un centro juvenil en el Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo, donde tenemos todo separado, la atención incluso de ginecología, psicología, etcétera, para los jóvenes y adolescentes, eh, que es la estrategia que se está buscando para fortalecer la consejería en ellos, la educación en valores, ¿no? Pero todavía nos falta mucho más. Todavía nosotros tenemos una incidencia alta de embarazo en adolescentes y tenemos una incidencia alta de violencia, sobre todo a poblaciones vulnerables. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿no? Preguntamos, ¿sexualidad sin riesgos? ¿Cuáles serían nuestras conclusiones? Depende de la oportunidad que nosotros le demos en la crianza a los jóvenes, a los niños. Depende de que eduquemos sin tabús en lo que es prevención del riesgo de embarazo, prevención del riesgo de infecciones de transmisión sexual, y que se pueda perder el miedo a tener una conversación franca también con la pareja respecto de los planes de vida y de las expectativas reproductivas. Muy bien. Y con eso esperemos tener nosotros una sexualidad sana. Muchas gracias. No sé si tienen alguna Muchas pregunta. gracias, doctora, por la excelente ponencia que acaba de dar. En verdad, en nombre de CEPAES y de todo el comité, le agradecemos por su presencia y agradecemos también a los participantes de la charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema? Creo que no hay preguntas. Bueno, chicos, el documento para pasar asistencia está en el chat. Nuevamente, doctora, muchas gracias por su presencia y gracias, de verdad. Listo, muchísimas gracias a todos. Espero espero no haberlos aburrido. Les valoro muchísimo que hayan estado hasta esta hora de la noche. Y bueno, ahora sí, a los que no cenaron, a cenar. Buenas noches y gracias a todos. Gracias, Buenas doctora. noches, gracias, doctora.